está muy hablada y hay una coherencia interna importante familiar, que vamos a una, que hay líneas rojas que no pasamos y en otras que somos más flexibles. En un momento más inicial de la crianza siempre ha sido más fácil. El proyecto donde ha ido Candela es un proyecto pequeño, en la naturaleza, 15 familias, vive muy acorde a lo que nosotros divulgamos o como nosotros vivimos, y entonces se hace más fácil. Cuando Candela entraba en el colegio de mayores, digamos, ahí se ha empezado a complicar un poquito, y también hay momentos complicados o jodidos como papás porque tienes esa verdad interna que sabes que no quieres eso, pero a la vez ella necesita explorarlo y transitarlo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast de B-Levels. Hoy, tengo a primer matrimonio en el podcast, primera pareja, ¿no? Me hace muchísima ilusión porque le hablaba antes a Blanca, ¿no? Tengo a Blanca y a Néstor, y le decía, es que la primera vez que hablamos para cerrar este podcast fue hace 4 meses, ¿no? Entonces, lo primero, daros las gracias a los dos, porque además habéis dejado atado con la abuela, o sea, sé que no ha sido fácil, ¿no? Un tren de vuelta, ¿no? Entonces, nada, gracias y bienvenidos los dos. Bien hallados, gracias a ti por invitarnos. Sí, muchas gracias. Bueno, va a ser un episodio que yo creo que va a abrir muchísimas miradas. Voy a intentar también tocar partes, no solo, al final tenéis entre los dos una comunidad gigante de personas que os siguen en vuestro día a día, que están muy al tanto, ¿no? De toda la parte como más teórica de tóxicos, biorritmos, inflamación, ¿no? Todo, salud hormonal, salud digestiva, y me gustaría darle como ese toque personal también, por eso estáis los dos, ¿no? Entonces vamos a hacer como un poco repaso desde la psiconeuroinmunología, pero también pues, la parte de tóxicos, vida familiar, niños, ¿no? Educación, crianza, que son cosas también que tú, Blanca, en tu día a día compartes muchísimo. Así que lo primero de todo, aterrizando un poquito en la psiconeuroinmunología, la PNI, que habrá gente que diga, vale, ¿qué es esta palabra? ¿Cómo llega la PNI a vuestras vidas? Bueno, pues si quieres por orden. Por orden, sí. Sí. Sí, bueno, pues yo hace un montón de años estudié fisioterapia. Casi en el Paleolítico ya estudié fisioterapia y cuando acabé, bueno, pues como muchas veces pasa en la carrera, ¿no? Que tienes esta sensación de frustración, una frustración porque ves que muchos de los pacientes que te vienen con una clínica determinada les haces lo que te han enseñado en la carrera y mejoran. En cambio, otros que tienen aparentemente lo mismo, les haces lo mismo y no mejoran nada. Y esa frustración pues, me llevó a explorar. Y en la exploración, pues lo primero que hice fue un posgrado en bioética y calidad de vida, que no me solucionó mucho las dudas. Entonces estaba tan así como desencantado que dejé la salud durante un tiempo, me dediqué a otras cosas, estuve más en movidas de movimientos sociales, cosas así. Pero unos compañeros de la carrera se habían ido a trabajar a Francia. Entonces en Francia me dijeron, oye Néstor, vente para acá, que aquí es muy guay trabajar de fisioterapeuta y tal. Dije, bueno, pues me voy para allá. Me compré un cassette, por aquella época cassettes de cómo aprender francés, porque no tenía ni idea, y me fui para allí escuchando Je m'appelle Néstor Sánchez, ¿no? Entonces llegué allí y dije, bueno, sigo con las mismas dudas, pero me puedo ganar bien la vida. Entonces voy a seguir investigando en esto. Entonces me apunté en un posgrado de fisioterapia cardiorrespiratoria en la Universidad René Descartes de París, que tampoco me solucionó mucho las dudas, pero me permitió volver a Barcelona, y había estudiado en Barcelona, y con un profesor entrar en investigación clínica. Eso me llevó a todo esto, haciendo corta una historia mucho más larga, y sé que vamos a por la PNI. Eso me llevó a dar clase en pregrado en la universidad, y allí, primero yo, en mi búsqueda, ya empecé a estudiar naturopatía y medicina tradicional china, que eso me dio como un punto diferente, y allí conocí a un profesor que me habló por primera vez de la psiconeuroinmunología clínica. Y yo tuve como una pulsión, digo, esto me tengo que apuntar fijo. Y entonces así fue como encontré, en ese momento había un posgrado y un máster, y yo me apunté a todo, hice todo a la vez, de una manera muy impulsiva y muy loca. Fueron 2 años muy, muy inmerso en la psiconeuroinmunología, y de hecho fue allí, había solo 3 locos más que habían hecho lo mismo que yo, de apuntarse a un posgrado y el máster a la vez, que luego fueron mis socios de Regenera. Y bueno, ya para acabar, pues bueno, así entré en la psiconeuroinmunología, ¿no?
Luego el camino ha seguido, pero así es como llegué a la PNI. Qué bueno. Si quieres, Blanca, por alusión. Mi camino un poco distinto. Bueno, yo también soy fisioterapeuta y curiosamente también me especialicé en fisioterapia respiratoria y nada, trabajando en un hospital de Barcelona de referencia, ventilando pacientes en UCIs, una compañera me ayudó a mejorar mi salud. Yo llevaba muchos años con un virus del papiloma ultra resistente, un grado complicado, que me lo miraban allí compañeros del hospital, bueno, un poco drama, y ella me recomendó, me aconsejó y pensé, bueno, no pierdo nada por cambiar 4 hábitos de alimentación, suplementación, y en 15 días se había ido. Y entonces fue tan grande la sorpresa, el sentir esos cambios en mí, que entonces empecé a indagar y fui a parar a un curso de osteopatía visceral con un socio de Néstor, y bueno, ahí empezaron a haber unos caminitos, fui a parar a otro curso de Néstor, me enamoré de Néstor y me enamoré de la PNI y fue más desde ahí. Pero bueno. fue más desde mi salud que pude enamorarme y seguir aprendiendo, indagando y estudiando, porque bueno, el historial de diagnósticos era algo largo. Virus del papiloma, en ese momento tenía las manos llenas de verrugas, me acuerdo que con los guantes del hospital lo pasaba fatal. Ovarios poliquísticos, colon irritable, o sea, como que habían bastantes cositas ahí y fue la PNI la gran puerta de entrada para sanarme. Yo creo que es algo como muy común, ¿no? En terapeutas que de alguna forma te toca personalmente, ¿no? A mí también me pasa un poco el parecido, ¿no? Como que tienes un pain que nadie te soluciona, que vas a todo tipo de profesionales de la salud, convencionales, no convencionales, y dices, what the fuck, ¿no? Como, ¿y ahora dónde voy a buscar? Y de repente topas con algo que vibra un poco en tu cabeza y en tu corazón y dices, ¡pum!, aquí. Y en este sentido, ¿no? Porque la PNI casa mucho o toca mucho de lo emocional, pero también de lo fisiológico. ¿Qué diríais que, si quieres, voy a ir por no haceros el lío uno y al otro, ¿no? Empiezo por Néstor. ¿Qué dirías que tiene más peso? ¿Lo emocional o aquello que ingerimos, cómo nos movemos? O sea, ¿qué le damos más importancia? Mira, creo que es una pregunta que tiene un poquito de trampa. Lo primero que quería decir, volviendo a lo de antes, es que a mí me gusta la frase que digo mucho a los alumnos de todos somos sanadores heridos. Y nuestra propia herida ha sido uno de nuestros motores y hay que aceptarla porque también nos ayuda mucho a empatizar con la gente. A veces parece que tenemos que... ¿no? Yo me he encontrado alguna vez que dicen, oye, pero si sabes tanto, el otro día estabas resfriado. Digo, sí, es que también soy persona humana, ¿no? También me pasan cosas, ¿no? Pero bueno, y en cuanto a esto, sin lugar a dar dudas, si nosotros nos situamos en jerarquía de prioridades vitales, el órgano que domina sobre el resto, porque es el emperador del cuerpo, es el cerebro. Lo que siempre hablamos muchas veces de las cosas que influyen en el cerebro, ¿no? Hablamos de la microbiota, ¿no? Pero todo es unas influencias indirectas que tienen que pasar la barrera hematoencefálica. En cambio, el cerebro es instantáneo, o sea, tiene un cableado de modulación de todo el cuerpo al instante, ¿no? Entonces, es el único órgano que puede decidir que toda la conducta del resto de sistemas cambie. Por lo tanto, sin lugar a dudas, para mí tiene más peso lo emocional. Sí que es verdad que a veces olvidamos con esto que si hablamos de PNI, hablamos de PNI. ¿Por qué puedes tener un estado emocional que no toca? Si no ves el sol cada día, puedes tener una depresión. Cuando uno está resfriado, en realidad tiene una conducta de enfermedad que si no supieras que es porque estás resfriado, también le llamaríamos melancolía o tristeza. Si tu aparato digestivo no funciona bien y empiezas a generar nebulosa mental, también. Es decir, a pesar de que pongo en primer orden tu estado emocional, el recorrido que te ha llevado a ver el mundo desde ese cristal puede tener que ver con la parte física. Por eso no podemos separar, ¿no? Por eso me gusta tanto y me apasiona tanto la PNI. Pero sí, si tú no atiendes esta parte, es muy difícil que la alimentación te cambie o solo ver el sol te cambie porque el cerebro domina. Es que es como muy difícil, la gente dice, ¿y qué es primero? ¿El huevo o la gallina, no? Como... Yo creo que también, ¿no? Cada persona, o sea, yo creo que, por ejemplo, en mi caso había también trabajo emocional, pero lo que permitió que pudiera llegar a él
fue sanar mi intestino, seguramente, o era un cambio más fácil o más asequible en ese primer instante que luego me permitiría llegar al segundo, ¿no? Entonces yo creo que dependiendo de cuál es la persona y cuáles son sus dificultades y su historia, el recorrido va a ser uno u otro, ¿no? Sí, de hecho, como terapeuta es una parte muy bonita, ¿no? Tú tienes todas las herramientas, ¿no? Siempre decimos, las soluciones no sirven para nada sin el problema adecuado. Con esto quiero decir que tienes que elegir bien qué palanquita voy a poner para empezar a movilizar. Y es verdad que hay situaciones donde hay tanta falta de energía que no tienen ni la energía para tomar las decisiones que necesitan en su vida. Y simplemente mejorar un poquito el contexto, que es más fácil, también genera el cambio emocional adecuado para afrontar lo que verdaderamente es un problema. Lo único es que quizá porque es la parte que últimamente menos se atiende, ¿no? O menos le damos este peso. Es decir, los caminos son muchos, pero si tú no miras... En realidad, si tú no miras tu corazón más que tu cerebro, si tú no miras tu corazón, que dirige la manera de interpretar el mundo del cerebro, si queréis, luego hablamos de eso, no vamos a poder hacer los cambios que tocan. Y cuando estamos hablando de la parte más de cambiar ese contexto, ¿no? Tan importante para quizá poder meterte en otro melón que tenga más que ver con heridas, ¿no? Con la parte más emocional. Lo estábamos comentando antes un poco, Néstor, antes de fuera de cámaras, de joder, cuánta información hay, qué loco, ¿no? El decirme, joder, es que yo ya no sé ni lo que se lleva en redes, ¿no? Es como muy loco. Y yo creo que hay mucha gente que comparte este sentimiento de me siento abrumado por la cantidad de información que hay, ¿no? Y vosotros también compartís muchísimo, ¿no? Y habláis de un montón de herramientas muy útiles para la gente, pero a veces la gente se siente un poco como perdida de, vale, ok, ¿por dónde empiezo, no? En ese sentido, ¿en qué orden de prioridades diríais que empezarían a tener que poner las personas como más foco? El empiezo por aquí, si quieres, Blanca. Bueno, yo creo que, no sé, estamos ahí muy a la par, ¿no? Últimamente y también muy guiados siempre por los últimos, ¿no? Las últimas tendencias. Lo que Néstor lee es como que yo intento traducirlo en que se plasme y que impacte en nuestra familia y en redes y en los diferentes ámbitos de divulgación. Yo creo que estamos mucho en luz, hidratación y amor, mucho en esas prioridades que se traducen en muchas acciones, ¿no? Y que sí, que abruman. Y porque muchas veces esto se traduce en muchas acciones muy distintas, pero de esa manera que, no sé, que la gente las pueda ir tomando y escogiendo aquella que menos le cuesta, ¿no? Como pues guiarse por el sol, no encender luces. Cuando hablas de hidratación, que esto es un tema que a mí me encanta, o sea, por yo que sé, aterrizarlo un poquito mejor, el hidratarse en cuanto a aguas libres de tóxicos, a mineralizarla con sales, o sea, que si podéis profundizar un poco más aquí con el tema del agua. Sí, nosotros bueno, llevamos un año flipando con el agua y es un tema que de verdad nos acaba y tiene todo el sentido del mundo que nos acabe porque el 99% de todas las moléculas de nuestro cuerpo son agua. Y últimamente estoy estudiando cómo el agua es capaz de estructurarse generando un espejo de lo que está pasando en tus células, ¿no? Y entonces es la manera más rápida de transmitir la información de un lugar a otro de nuestro cuerpo de una manera muy profunda, ¿no? Pero vaya, sin entrar tanto en esto, quería decir dos cosas, si me permites, en cuanto a la información y luego ir a la hidratación, que es que para mí, que parece que soy muy viejo porque me acuerdo cosas, ahora he dicho esto de fisioterapia, pero cuando nosotros empezamos en aquellos años, cuando empezamos con el máster, tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Tenía las cosas malas de que nadie sabía de todo esto. Se metían con nosotros. ¿Qué dices? Moverte con la barriga vacía, comer 2 veces al día. ¿Pero qué estás hablando del trigo? ¿No? Era como muy loco todo esto, ¿no? Nos llovían palos por eso. Pero había la parte buena, que como había tan poca información, la gente podía hacer microcambios que mejoraban un montón, claro. ¿Sabes? Entonces ahora es otro momento, ¿no? Y el momento es que la información ya está. La gente ya sabe cómo hacer, o es muy fácil que encuentre cómo regular el sol o cómo comer de una manera antiinflamatoria, el protocolo antiinflamatorio, no sé qué.
Y es muy importante que entonces nosotros nos enfocamos mucho a poder generar una explicación más allá de la solución final, porque cuando tú lo entiendes y entiendes de ti misma, de ti mismo, eliges la herramienta correcta, ¿no? Yo siempre tengo como lema, en un mundo plagado de soluciones, nosotros buscamos ofrecer respuestas, ¿no? Entonces, cuando la gente dice, no, pero ¿qué me tengo que tomar? Digo, no. El médico me ha dicho que tengo SIBO, ¿qué me tengo que tomar? Digo, no, vete a tu médico y pídele, por favor, que te explique por qué has desarrollado un SIBO. Porque lo que vas a tomar va a depender de lo que a ti te ocurre. Entonces, creo que eso es muy importante y, de hecho, últimamente pienso mucho... Bueno, tú me cortas, porque yo tengo récord de hablar. Dale. Pienso mucho en que quizá el cuerpo... ¿Qué necesita el cuerpo, ¿no? El cuerpo necesita información adecuada y energía. Si tú le das la información adecuada y tiene energía para generar el cambio, lo cambia solo. Todo esto lo empecé a pensar cuando dos mega expertos que yo soy muy fan de ellos, que se llaman Bruce McKeown y Justin Peters, cambian la definición del concepto de estrés. Y dicen, un estrés no es una información alarmante. Un estrés es una búsqueda de información. Ante una incapacidad para decidir cuál es el comportamiento óptimo para salvaguardar mi integridad física, emocional o social, el cerebro activa una respuesta al estrés que no es más que llevar más energía hacia el cerebro para buscar información. Y desde ahí yo empecé a decir, bueno, es que hay esto de la información y la energía se extrapola a todo el cuerpo. Cuando tú le das la información de luz adecuada, la información de las ingestas adecuadas, la información de que estás tocando el suelo que tienes que tocar, es decir, haces grounding, la información visual de que estás viendo tu casa, que es la naturaleza. Cuando tú tienes todo esto, le das la información adecuada. Si además le sumas que estimulas la producción energética corporal, el cuerpo se cura solo. Por lo tanto, creo... Se me ha ido un poco, ahora no sé por qué. Hidratación. Hidratación. El agua. No, está perfecto. No, entonces, sí. Por eso creo que es tan importante que las personas, más allá, creo que este exceso de información que genera ruido lo es porque no te están explicando lo que te pasa, solo te están dando soluciones. Y lo que creo que es el cambio para que la información sea útil es que yo te explico lo que hay y luego tú eliges lo que mejor te va a ti. Y normalmente lo que sea más fácil. Y en cuanto a la hidratación, básicamente tendríamos que hablar de un agua libre de tóxicos, rica en minerales y estructurada. Esas tres cosas, eso es una manera de hidratarte y la segunda es activar tus mitocondrias. La gente a veces no cae que tu boca, tus pulmones, tus vasos sanguíneos, todo eso está hecho para llevar oxígeno al complejo mitocondrial 4 para que fabrique agua. Entonces, las dos maneras de hidratarnos es activar nuestras mitocondrias y beber agua de calidad. Cuando bebes agua pobre en minerales, orinas más de lo que bebes, te deshidratas. Cuando bebes agua con una carga tóxica muy alta, pierdes la sed, porque ese agua te está intoxicando. ¿Y qué nos encontramos ahora? Que la gente no tiene sed. Es rarísimo. Y deja de serlo cuando entiendes que, claro, si bebes una cosa que te está deshidratando y te está intoxicando, el cuerpo se protege perdiendo la sed, perdiendo algo tan importante como que si estamos 3 días sin beber, tenemos consecuencias muy graves para la salud. Y también porque yo creo que nos llevan diciendo desde que somos pequeñitos, ¿no?, que tenemos que vivir con una botella de agua al lado y dándole buchitos, ¿no? Entonces vas perdiendo la sensación, ya bebes totalmente porque te toca, no porque tengas sed, ¿no? Como que se rompe la sed ahí, ¿no? Y has dicho 3 partes del agua, ¿no? Y es un tema que quería tocar más adelante, pero ya que estamos, lo tocamos ahora, es agua sin tóxicos. Digo porque la gente también lo aterriza a su día a día. Hay una barbaridad de información ahora sobre la osmosis, filtros, tal. Me consta que vosotros no habéis hecho un proceso en casa de mucho mimo de toda esta parte. Entonces, si podéis contarnos un poco, oye,
qué es lo bueno, porque mucha gente te dice, no, es que yo uso osmosis, pero luego se me queda un agua como muy desnuda, ¿no? Luego le tengo que poner agua de mar, o sea, hay como mucho lío con esto. Entonces, eso respecto al tema tóxicos. Luego dices que esté mineralizada, pues ¿cómo podríamos hacerlo? Y estructurada, ¿qué significa estructurada que no es mineralizada, ¿no? Lo digo porque son términos que a la gente dirá, vale, me peta la cabeza, ¿por dónde empiezo, no? O sea, nosotros empezamos a hacer, yo creo que los hemos tenido casi todos los filtros de agua, y empezamos a hacer pruebas con un laboratorio. Y creo que al final incluso tiene limitaciones porque las pruebas analíticas que se necesitan para ver el tamaño de tóxicos que empieza a haber en el agua, la de parámetros que podrías mirar, es una burrada, ¿no? Entonces, hemos hecho pruebas con carbón más sencillo, carbón más complejo, Kangen, osmosis, ¿no? Entonces, al final, yo creo que hay varios puntos importantes. Uno es el agua que te llega. Si pudiéramos analizar cuál es el agua de cada vivienda, sería ideal para tomar la decisión adecuada, aunque podemos hacernos ideas a grosso modo en función de dónde vives, y luego, para poderlo vivir con calma, ajustarse al presupuesto real de cada familia, porque nosotros podemos decir qué es lo mejor que hay en el mercado y lo más seguro, pero si realmente es desorbitado para esa familia, esa información pues va a generar un poco de estrés. Y entonces yo siempre digo, en función del presupuesto de esa familia, buscar pues, la mejor jarra del mercado, el mejor sistema conectado a grifo, la mejor osmosis, hasta donde esa familia pueda, y esa opción hacerla buena. ¿Vale? Y tener claro que es mejor que nada y que es posible que no te esté dejando una agua completamente libre de tóxicos, pero que la puedes estructurar de tal manera, añadir ciertos minerales o incluso tener que hacer ciertas limpiezas corporales de tóxicos para poder vivir algo, ¿no? O hacer otras estrategias. Yo creo que por ahí hay puntos clave a tener en cuenta. No, pero cuenta las diferencias. Mineralización, estructura, o sea, eso, ¿cómo podemos? Y luego, ¿cuáles serían realmente, las maneras? El carbón activo es el primer paso. ¿Vale? Y ahí estamos hablando de una jarra. Luego hay carbón y dobles carbones conectados a grifo, ¿no? Como sistemas que se van haciendo un poco más complejos, pero haciendo la vida más fácil, hasta llegar a sistemas de ultra nano filtración, donde ahí garantizas un agua 100% libre de tóxicos, 100% libre de nanoplásticos, que eso no te lo garantiza ni el carbón, aunque sea con más complejidad. Eso solo te lo garantizan sistemas y membranas de osmosis, y algunas más concretas que otras, ¿no? O sea, eso, perdona, con la jarra no valdría. No. O sea, ahí no llegas a ciertos niveles, principalmente, o nanopartículas de plástico, por ejemplo, o de perfluoratos. Al final resbalan a todos estos tipos de filtro. Incluso a osmosis convencionales hay perfluorados que resbalan, entonces necesitan ser filtros, o sea, súper específicos. Y la osmosis, cuando barren esos tóxicos, ¿no? También se está llevando potasio, por eso cualquier todo eso lo lleva todo, ¿no? Sí. Luego entonces hay esa parte, ¿no? De que no todas las osmosis sirven porque hay ciertas membranas que no están protegidas y la cantidad de tóxicos, también sedimento, dañan esas membranas de osmosis y la propia membrana libera tóxicos al agua. Entonces tienen que ser equipos muy bien pensados, ¿no? Con prefiltros, carbón, osmosis, y luego tiene que haber esa parte de, vale, tienes una agua tiesa. En un primer lugar, hay que borrar esa memoria que Néstor hablaba, ¿no? Es un agua que ha tenido tóxicos y el agua tiene memoria y vuelve y tiende a lo que había sido. Y entonces, o bien le borramos esa memoria, o es posible que se estructure con unos clústeres o con una forma que igualmente no vaya a hacer su función. Entonces se utilizan zeolitas, por ejemplo, para darle otra vez estructura y luego añadir minerales. Hay sistemas que añaden más, menos. Como más añadan, mejor. Y si no, los deberás añadir tú, por ejemplo, con agua de mar. Y la podrás acabar de estructurar o darle información desde el sol. Súper. O sea, luego se ve, ¿no? Mucha gente, no sé si lo hacéis vosotros, el poner botellas de agua de cristal, a veces las he visto hasta con color azul, ¿no? Ponerlas al sol, ¿no? Ahí también, no sé en qué medida esto beneficia, pero... O sea, aquí hay... Entonces, esto en cuanto a filtración, que podríamos decir que hay un paso previo que es muy engorroso, pero si no te quiere gastar dinero, que es hervir el agua,
Cuando tú hierves el agua hay muchos de los tóxicos que desaparecen. Sería como una estrategia más low cost, ¿no? Sí, para gente que diga... incluso ponerla luego en un bidón de cristal y luego parte de lo que queda se deposita y simplemente el final no te lo tomes. Y luego ya estás haciendo muchísimo sin agobios, de verdad. Con un filtro de carbón ya estás haciendo mucho. Pero es verdad que si vamos a la excelencia, estamos flipando, porque esto lo sabemos desde hace muy poco. Hace 2 años decíamos que en una botella de plástico podíamos encontrar 10.000 nanoplásticos. Ahora que tenemos la tecnología, hemos subido esto a 240.000. En una sola botella de plástico hay 240.000 nanoplásticos, que es un compendio de muchas sustancias que tienen efectos sobre nuestra salud, ¿no? Entonces, por eso podemos ir ahí. Y sí que deciros que en cuanto a la osmosis, el problema que tenemos es que por eficiencia muchas tienden a ir a flujo directo, están enganchadas en el grifo directo. Pero claro, cuando tú pones... porque cuando no son de flujo directo, es decir, se recogen en un container y luego se filtran, esto se hace porque las membranas de nanofiltración son tan delicadas que la presión con la que llega el agua las rompe. Entonces tenemos la dificultad que desechamos más agua. Ahora los filtros de nanofiltración van 1 a 1, por cada litro de agua que filtras eliminas 1. Antes eran, por cada 1 que filtrabas eliminabas 4, pero a nivel de tóxicos es lo mejor. Y entonces eso por un lado. Y luego, efectivamente, venga de donde venga el agua, si no la coges de un río, es muy probable que le falten minerales. Claro. Entonces, nosotros también lo que solemos recomendar a nivel de remineralización es incorporar una parte de agua de mar. Una agua de mar que esté recogida de un lugar que tenga mucha actividad biológica para que tenga suficientes minerales, y porque realmente hay muchos minerales traza, ¿no? Muchos de los filtros que utilizas te ponen los 4 macrominerales, calcio, claro. Calcio, magnesio, sodio, potasio. Bueno, lo que es más medible ya, pero ese poquito de litio que tiene el agua, ese poquito de bromo, todo eso tiene su papel, ¿no? Ese poquito de selenio. Entonces, por eso el agua de mar no gusta tanto a ese nivel. Y igualmente, probablemente, a pesar de poner el agua de mar, porque si no nos pasamos de sodio, deberíamos incorporar en nuestras vidas, es muy probable, algo más de magnesio. Claro. No, se dice que el 70-80% de la población tiene déficit de este mineral que participa en tantas funciones enzimáticas, ¿no? Quería preguntar, Néstor, porque he estado leyendo últimamente, ¿no? De hecho hay un libro que habla mucho de esto, que es de Solfix, que igual sí que os suena, ¿no? Y hay un médico también que habla de lo importante de poner la proporción de sal por cada litro de agua que tú tomas, sí, de sodio. Específicamente habla del sodio. Decías que si no te estás cargando el riñón, ¿no? Como he dicho mal y pronto. Decía, tenemos que llegar a poner 6 gramos de sodio por litro de agua. ¿Eso es una barbaridad o no? No es una barbaridad, porque si lo fuera, básicamente el cuerpo sabe gestionar muy bien el excedente de sodio. Yo sí que te diría que de lo que normalmente te genera una hidratación y una orina adecuada, tienes que añadir más o menos por cada café 1,5 gramos de sodio, por cada hora de ejercicio 2 gramos de sodio. Entonces eso a veces la gente lo olvida, es que depende mucho de cómo es tu actividad. Esto es muy curioso porque siempre se meten conmigo porque yo tomo café y estoy un poco enganchado al café, y entonces cuando leí esto, en vez de decir... Echarle sal al café. No, entonces, en vez de decir, hostia, tengo que tomar menos café que estoy perdiendo sodio, digo, ya lo tengo, tengo que meter más sal en el agua. Pero bueno, estas son las pequeñas miserias de cada uno. Chicos, me quiero meter un poco en parte más de estilo de vida, crianza, ¿no? Que además tenemos un peque, los dos, ¿no? de los 3 de la misma edad, Tao y Javi, y me gustaría eso, que contaréis cómo es un poco un día a día en vuestra familia, pasando por los no negociables que tenéis cada uno. Al final lo hablábamos antes, Blanca, yo te preguntaba, ¿cómo lo hacéis que Tao no va a la guardia? O sea, ¿cómo lo haces para organizarte con todo, ¿no? Ayuda con Néstor, una amiga que viene a ayudarte, grupo de crianza. Entonces, bueno, para mí hay una línea roja. Néstor no ayuda. Néstor es su papá y tiene su rol de papá. Vale. Y él hace de papá y hago de mamá, que es que
Para mí esto es súper importante integrarlo y es una decisión mutua y de pareja que Tao esté en casa y que sentimos que es lo mejor y lo que él ahora necesita por su edad, por sus necesidades, y que poco a poco lo iremos abriendo al mundo, a un mundo seguro, acompañado de personas, de amor, poco a poco, ¿no? Esto, y entonces ahora mismo nuestra vida sí que gira un poco en torno a esa crianza más temprana y sí que hay unos cuantos malabares para poder atenderlo como realmente sentimos que es lo mejor para él y que al final esa coherencia hace que sea lo mejor para nosotros. Claro. ¿Y cuáles son los no negociables de cada uno en ese sentido? Que digas, pues yo estoy súper involucrada, ¿no? Ahora mismo en esto, Néstor está involucradísimo en esta otra parte. ¿Cuáles son los no negociables para también no olvidarse de ti como mamá, pero también como mujer, de Néstor como ¿Pero no papá? negociables de Tao o de nosotros como adultas? Vuestros a nivel personal, ¿eh? Como de yo soy mamá, pero también soy mujer, soy amiga, ¿no? Soy hija. Entonces, esos no negociables tuyos, esos no negociables de Néstor. Yo intento que no falte movimiento, entreno y baños fríos ahora mismo. Yo incorporé los baños fríos de posparto y realmente me han dado un foco, una energía, una claridad muy, muy bestia. Entonces es como que intento mantener esa práctica mínimo 4 veces por semana y el entrenar también. O sea, son una prioridad. Aunque haya trabajos, o sea, sé que esos días... al lado entrenando, ¿no? Sí, si puedo sola, mejor, pero igual es como... Aunque haya trabajos, sé que 3-4 días me muevo y 3-4 días me meto en el hielo. Súper. ¿Y tus no negociables, Néstor? Pues mira, ahora lo que... o sea, yo tiendo a tener un carácter como muy flexible y de pocas expectativas, que tiene cosas muy buenas y cosas no tan buenas, porque te vas dejando de lado también, ¿no? Y entonces me monto mis inventos y que son muy cambiantes. Lo que en estos momentos está siendo negociable son los espacios que yo dedico a aprender música, que me encanta y es una de mis pasiones. No tocarla porque soy malísimo, pero sí me encanta escribir y escribir poemas y cosas así, lo mezclo con... Y luego, pues una combinación de espacios propios asociados a la salud, que a veces es más salir a correr. Ahora, por ejemplo, últimamente digo, cada día hago 100 flexiones más lo que venga. Y entonces eso cada día. Pues ha habido temporadas muy largas de baños fríos. Ahora, por ejemplo, llevo 15 días que no me pongo en el baño, pero entonces no soy tan rígido en eso, creo. Qué bueno. Pero lo que no se me ha movido en este tiempo, y era algo que hablamos antes de tener a Tao, es que la cosa que tenía que ver con la música lo iba a mantener. Bueno. Qué bueno, porque además al final mucha gente acabamos, ¿no? Como hay una parte no sana de los rituales saludables, de que al final te acabas haciendo un poco como esclavo. Y el decir, no, yo no soy persona si no entreno, ¿no? O yo no tal si no me echo. Entonces al final como el poder no ser esclavo de esos rituales también creo que es un puntazo que a muchos nos cuesta, como el salir de la rigidez, ¿no? Entonces eso tiene la parte buena de que no tienes la rigidez y tiene la parte mala de que en algunos momentos dices, hostia, llevo 10 días sin entrenar, colega, ¿qué es esto? ¿No? Entonces te pones las pilas, Es lucha. Sí. Sí, pero bueno, yo creo que nos hemos ido haciendo equipo. Yo quizá he sido más de generar ciertas rutinas, orden en la familia. Néstor pone la parte más creativa, más flexibilidad. Cuando él se olvida, yo aprieto, ¿no? Como creo que también a ese nivel hacemos equipo también. Total. Y yo también a bajar, ¿no? La autoexigencia o la exigencia de ciertas prácticas, a mí Néstor me ha ayudado mucho también. Cuando hablamos de educación a los peques, ¿cómo equilibráis un poco el dejarles que jueguen, que exploren, que experimenten y el protegerlos de un mundo hostil? En el sentido de, pues me voy, por ejemplo, a hábitos de salud. ¿Cómo manejamos el que
tenéis una enana, ¿no? Candela, de 7, 8 añitos, ¿no? Sí. Pues ella ya va a cumples, está expuesta a cosas que no están el 100% bajo vuestro control, ¿no? Comida, lo que sea. Entonces, ¿cómo manejáis un poco le doy a mi hijo, o sea, que entienda que es lo mejor, pero a la vez soy flexible para que él explore y se la pegue, ¿no? Porque los niños también se la tienen que pegar, ¿no? Entonces, ¿cómo manejáis eso vosotros? O sea, yo creo que está muy hablada y hay una coherencia interna importante familiar, que vamos a una, que hay líneas rojas que no pasamos y en otras que somos más flexibles. Una chuchería nuestra hija no come, tampoco en cumpleaños, y es una decisión de familia y Candela lo sabe. Puede ser que toque gestionar su frustración, su enfado, su rabia. Un croissant en una fiesta, si lo comerá o lo hablamos, ¿no? En un inicio, ¿no? en un momento más inicial de la crianza siempre ha sido más fácil porque el proyecto donde ha ido Candela es un proyecto pequeño, en la naturaleza, 15 familias, todas muy acorde, nuestros amigos, nuestra tribu, nuestra familia vive muy acorde a lo que nosotros divulgamos o como nosotros vivimos, y entonces se hace más fácil. Cuando Candela entraba en el colegio de mayores, digamos, ahí se ha empezado a complicar un poquito, y también hay momentos complicados o jodidos como papás porque tienes esa verdad interna que sabes que no quieres eso, pero a la vez ella necesita explorarlo y transitarlo. De hecho, este año nos ha pasado y Candela necesitó de mamás que necesito desayunar un poco distinto. O sea, quiero... mi tupper es de acero inoxidable y todos llevan la mini rosa de plástico y encima mi tortita es más saludable siempre que la otra, o siempre el embutido, el queso, y fue, vale, ok, aquí esto tampoco está bien, necesitas flexibilizar algunos desayunos, bien, Candela, y lo hicimos porque sentíamos que ya no la estaba cuidando eso. Y de hecho, ayer o antes de ayer me dijo, mamá, me gustaban más los desayunos de antes, pero necesitamos soltar, que ella lo experimentara para volver, ¿no? Y ya estamos recuperando esa dinámica más sencilla de desayuno súper... Yo tengo que decir que no es nada fácil y que nosotros estamos aprendiendo, porque nos lo vamos encontrando por el camino y estamos aprendiendo a cuánto es límite, cuánto dejas, por cómo lo vive ella y cuánto nos afecta a nosotros también, ¿no? Porque también el conocimiento a veces pues te hace ver cosas, ¿no? Yo recuerdo que cuando llegamos al cole de Candela, íbamos con toda la disposición absoluta en el comedor, que coma como todos, que no sienta nada. Y cuando llegamos, la verdad es que flipamos del menú. O sea, muy, muy desastre para nosotros, para nuestra mirada. Entonces, y que apareció el primer dolor de barriga de Candela con 7 años y fue como de, a ver. El primer dolor de barriga, se puso mala, ella no se había puesto mala en 6 años, empezó a tener mocos. Claro, entonces tú eso lo ves. Pero bueno, lo que quería contar es que en una de las primeras fiestas de cumple, estaba así con los papás y uno comentó, bueno, menos mal que en el cole comen bien, porque así yo en casa me relajo. Y yo pensé, mi madre, aquí no vamos a conseguir, ¿no? Entonces, es difícil. Y realmente Candela a veces nos lo ha dicho, y nos ha dicho, estoy cansada de que sepáis tanto de salud y estoy harta, papá, mamá. Sí, ¿no? Hubo una época que ¿Te acuerdas de sí, dice, doble de gluten? Sí. ¿Te quieres pan? ¿Puedo comer pan, papá? Sí. ¿Qué pan quieres? El que tenga más gluten. Ostras, tío. Entonces ahí dijimos, vale, bandera roja, tenemos que flexibilizar. Es que son brutales. Claro, ¿no? Y lo bueno es que ahora ya poco a poco yo siento que más lo va entendiendo, y además, pues eso, que en casa el ambiente es muy fácil. Pero es difícil, mira, y por eso mola que ¿no? Es decir, a mí hay 2 cosas que me impactaron mucho. Una fue unas obras que hicimos en casa hace un tiempo ya. Nosotros en casa no tenemos tele. Y esos días que hicimos las obras en casa, fuimos a casa de mis suegros y ellos tienen tele y ponen la tele. Entonces Candela veía la tele. Pues en horario infantil, la televisión pública, todos los anuncios que ponía eran de productos ultraprocesados con anuncios diseñados para enganchar a los niños. Candela estaba flipándola. Claro. Entonces yo dije, jope, es que es muy difícil.
Y lo segundo fue en una entrevista que me hicieron hace años, donde hablan del ayuno intermitente, porque era una polémica, porque no sé qué actor había salido en El Hormiguero, o actriz, no me acuerdo, diciendo que hacía ayuno intermitente. Entonces salió el nombre así, me llamaron y me dice, oye, ¿y qué te parece esto de que lo digan así por la cara, que hacen ayuno intermitente sin supervisión de un profesional? Digo, mira, dependiendo del caso, te podría decir que vale, está bien que te acompañe un profesional, pero lo único que te puede pasar con el ayuno intermitente es que tengas hambre. Y me parece sorprendente que tú te alarmes con esto y cuando hay un referente para la población que anuncia unas natillas o un helado, esto no te alarme. Entonces, realmente es difícil. Sí. O sea, yo lo veo difícil. A mí me cuesta, me sabe súper mal. Y vosotros a nivel, os quiero preguntar un poquito por la parte de que a nivel personal también tenéis una conexión muy en lo laboral, ¿no? O sea, de hecho, eso sí, Candela os dice, jo, estoy harta de que los dos os dediquéis a la salud. ¿Cómo lleváis esto, ¿no? De no solo compartir una crianza, sino también tener un aspecto en lo laboral, que creo que tú ya no estás tanto en Regenera, pero bueno, habéis compartido también mucho esto, ¿no? ¿Cómo manejáis esa fricción entre la crianza, lo laboral? Bueno, yo creo que hay una parte de que nuestra pasión es nuestro trabajo y a veces se mezcla vida y trabajo y tiene partes buenas y no tan buenas, pero en general bien, porque nos gusta tanto lo que hacemos que, no sé, a mí, que Néstor me cuente lo que está leyendo, el curso que ha hecho, mueve una duda mía, no sé, creo que nos enriquece y luego se mezcla que tenemos muchas otras pasiones que no tienen que ver con la salud, el baloncesto, la música, muchos amigos en común y intentamos buscar otros espacios que no solo sea salud y hablar de salud, ¿no? Y a veces acabas, pues sí, tomando un algo y hablando de cosas de trabajo, pero no sé, creo que no, sí, disfrutón a ese nivel. Sí. Y temas redes, al final sois los dos papis con mucha demanda de fuera, ¿no? Y que os veréis en momentos de poner también como mucho límite a la demanda del exterior y también a lo que vuestra vida en redes sociales, ¿no? Y os exige por ahí. ¿Cómo manejáis esto en casa de cara a poner límites también para que esto no afecte a vuestra vida familiar? Mundo móvil, me refiero sobre todo. Eso sí nos... O sea, es algo que vamos construyendo y viendo, pero que justamente ahora venimos de hacer, por eso nos miramos, sí, porque venimos de hacer una conversación al respecto. Es decir, nosotros con Candela somos muy cuidadosos con el tema de pantallas, pero igual que somos absolutamente coherentes con la comida, es verdad que con el móvil no, porque forma parte de nuestro trabajo. O sea, ellos nos ven con el móvil en la mano mucho tiempo, más de lo que querríamos. Y hostia, es que depende de cómo te lo tomes, el móvil realmente lo carga el diablo. Y bueno, hemos tomado... O sea, yo creo que vamos como por partes. Ahora nos vamos unos días de vacaciones y hemos hablado, ¿no? De decir, no, o sea, el móvil no sale de la habitación. Que luego, mientras duermo atado esas 2 horitas trabajo, ok, o una vez dormidos, pero han de haber espacios donde nuestras criaturas no nos vean con un móvil en la mano más de lo que nos gusta. Y luego, que el otro día lo hablaba con una amiga, también forma parte ahora del momento en el que vivo con Tao, que él me vea mucho con el teléfono, porque también me permite poderlo estar criando de la manera que yo siento y creo y priorizo. Entonces, Tao está en casa y mi trabajo es este, y trabajo con el móvil. Entonces, sí nos falta Yo siento que cuando Tao entre en un proyecto a los 2 añitos y algo, sí que nos va a permitir un orden un poco más claro para poder decir, no, ahora el móvil se queda en esta caja y no hay teléfonos, ¿no? Y que no hemos llegado a ello, pero el objetivo es ir hacia ahí para poder acabar de ser coherentes en esto. Sí. Como tener un parking móvil en casa, ¿no? De aquí, y punto. Vamos a entrar un poco en parte más de biorritmo, salud metabólica y tal. Vosotros habéis hecho también en redes y tal muchos retos de ayuno, dieta cetogénica, ¿no? Es una estrategia, un estilo también de vida que manejáis mucho. ¿Vosotros recomendaríais a la población general como que en su día a día implemente
estrategias de ayuno y ceto recurrentes al año? ¿O pensáis que hay determinada población, no lo sé, niños, embarazadas, que digáis, vale, a estas poblaciones especiales no? O sea, yo creo que promover una buena salud metabólica es importantísimo, que todos los cuerpos deberían tener esa capacidad de utilizar tanto la glucosa como la grasa como sustrato energético, y las herramientas van a depender mucho de cada persona. En una criatura no va a hacer falta, si tú no lo has hecho muy mal, no va a hacer falta que lo sometas a una alimentación cetogénica o que le digas a esta hora tienes que comer. Es que me parece, o sea, al revés, iatrogénico. Pero como la mayoría de adultas nos hemos criado en un contexto donde se comía cada 5 horas, los procesados han estado en la orden del día, sí que promover estrategias para recuperar esta salud metabólica me parece una maravilla. ¿Que todas tengan que llegar a hacer una alimentación cetogénica? No. Hay personas que simplemente con movimiento, luz y espaciar comidas van a lograr una buena salud metabólica. En otras va a hacer falta algún estímulo más profundo. Y igualmente sí que vamos viendo que hacer periodos donde la cetosis es un poco más profunda, guiándonos por estos momentos del año donde por temporada es difícil acceder a frutas o alimentos con más carbohidratos, pues sí que es coherente con nuestra fisiología. Lo que no es normal es que ahora consigamos mangos de Perú ahora, en 15 de noviembre. Entonces, si ahora fuéramos todos coherentes y comiéramos lo que las huertas de donde vivimos nos dan, la mayoría entraríamos en cetosis seguramente, ¿no? Entonces, desde el movimiento, el espaciar comidas, comer lo que la tierra nos da, exponernos al sol de ese momento, y entonces llámale keto, no keto, ¿no? Sí, y es que sumado a eso hay 2 puntos muy importantes. El concepto de la flexibilidad metabólica no se gana con una dieta cetogénica o con un ayuno intermitente, se recupera. Porque el ser humano nace con flexibilidad metabólica, ¿no? Yo siempre explico esa imagen, bueno, que a mí me traslada mucho de cuando estás jugando con tus amigos, por ejemplo, yo jugando un partido de fútbol y en este caso mi abuela decía, ¡a comer! Y tú decías, no, un rato más. No, la vida es tan divertida que tú tienes tus reservas disponibles para disfrutar de la vida y comer es secundario. Los adultos no pueden hacer eso, porque si están 3 horas sin comer les da una lipotimia, ¿no? Entonces, desde este concepto, lo que vemos es que no es que tú vayas a ganar algo, vas a recuperar algo que ya deberías tener y que no lo tienes porque lo estás yendo en contra de lo que tu cuerpo espera de ti. Tu cuerpo no espera de ti que estés todo el día bajo una luz artificial, que no te muevas y que comas cada 3 horas, ¿no? Y lo segundo es que justamente cuando lo empiezas a hacer bien y comes alimentos y no productos procesados y evitas alimentos con potencial inflamatorio, de golpe te reconcilias con la capacidad de guiarte por lo que tu cuerpo te dice, que es el hambre y la saciedad. Y cuando tú comes de verdad, y cualquier persona se come un chuletón con unas verduras y unos tubérculos al horno, a la 1:30 no tiene hambre. Entonces, incluso si come un poco tarde, llega a la cena sin hambre y se va a dormir y al día siguiente su pareja le dice, oye, ¿has hecho ayuno intermitente? No cené porque no tenía hambre, ¿no? Entonces, volver a confiar en nuestro cuerpo, a podernos guiar por nuestra hambre y nuestra saciedad, es lo que va a llevar como en un contexto adecuado, de no cosas que te confunden a la hora de si tengo hambre real o no, es lo que nos va a llevar a un ayuno intermitente, es lo que nos va a llevar a entrar en cetosis leve y, claro, en ciertos momentos podremos utilizar estrategias como la cetosis profunda o el ayuno prolongado como estímulos concretos para obtener unos beneficios, como puede ser renovar tu sistema inmunitario o generar un estímulo antiinflamatorio mucho más potente y profundo en tribu, ¿no? Donde se generan cambios muy profundos y con una fuerza diferente, ¿no? Entonces, claro, o sea que incluso también quizá fases de ayuno como más prolongadas y tal, también en un contexto terapéutico tienen muchísimo sentido. Y vosotros que habéis experimentado, ¿no? Como ayunos más largos, ¿qué grandes
insights, yo creo que sobre todo emocionales, porque te conecta con una parte como muy primitiva, ¿no? Pues eso, ¿qué grandes insights podríais decir que hay de una fase de ayuno tan profunda? O sea, después de acompañar a tantas personas, poniendo las líneas rojas adecuadas también, ¿no? Que no parezca aquí ahora todo el mundo, no lo hacemos desde ahí. No sé, reconecta mucho con esa sensación de puedo con todo, he podido con esto, mi cuerpo, puedo con todo, de volver a recuperar confianza en el cuerpo, ¿no? Como mucha esa sensación, y luego los cambios físicos son, bueno, muchos y muy diferentes en cada persona. Nosotros hemos tenido experiencias muy brutales con el ayuno. Más allá de todo lo que dice la literatura a nivel de renovación del sistema inmune, de que es la única intervención con evidencia en la remisión de síntomas autoinmunes, o sea, es muy heavy, desde la desaparición de autoanticuerpos, esto es muy heavy. Hemos tenido experiencias muy fuertes con lipedemas, con endometriosis, y luego tiene este segundo punto que es muy bestia, ¿no? Yo creo que nosotros, o sea, la sociedad, ¿qué nos hace? Nos ha hecho tenerle miedo a lo que nuestro cuerpo nos dice, ¿no? Vamos a distribuir la carga calórica a lo largo del día para que llegues a la comida sin hambre, como si tener hambre fuera malo. Eso tiene un mensaje por debajo del radar de la conciencia, que es: tu cuerpo te está diciendo una cosa que es mala, que es generar hambre, cuando no hay una señal más bien diseñada para saber cuándo tengo que comer que el hambre. Entonces yo desconfío de mi cuerpo porque me genera hambre. Lo mismo pasa con el dolor. Cada vez que yo tengo un microdolor me tengo que tomar un analgésico porque el dolor es malo. Y cuando tú entiendes que forma parte del proceso de solución y que tu cuerpo no te está fastidiando cuando genera las señales homeostáticas, vuelves a confiar, te reconcilias con tu cuerpo. Y un poco lo que hace el ayuno es decir, buah, es que mi cuerpo es mucho más capaz de hacer cosas de lo que yo pensaba. Y das un paso más allá y empiezas a cuestionarte ciertos paradigmas, ¿no? De yo te hago no confiar en tu cuerpo para que dependas de mí y de los mensajes que te doy desde fuera. Cómo estás absolutamente dependiente de la industria alimentaria, y luego, además, te exijo, por otro lado, unos criterios estéticos que no vas a conseguir y, por lo tanto, entra otro tipo de industria a conseguírtelo. Y las personas cada vez se sienten más solas, incomprendidas y alejadas de su cuerpo, ¿no? Como si su cuerpo fuera en su contra. Y creo que el ayuno es una manera muy potente para muchas personas de hacer el clic y decir, jope, es que mi cuerpo es la bomba, ha estado 3 días sin comer. Yo he podido también. Total. Y un poco enlazando, antes has mencionado a 2 personas, ¿no? que tú admiras mucho, que hablaban del estrés. Y os quería preguntar un poco por esta parte, que al final es como la gran epidemia, ¿no? de hoy. Y de hecho, o sea, un poco toda la entrevista de hoy, que claramente queremos dar herramientas, pero desde la calma, ¿no? De hecho, me ha encantado que habéis hablado, oye, un sistema de osmosis, sí, pero ya acorde o a las recursos y necesidades que tenga cada familia en cada momento, ¿no? O sea, como que es un tema importante a tocar, todas las herramientas, pero desde la calma, ¿no? Y desde el poco a poco. Vosotros, ¿cómo porque hoy en día esa palabra de maneja tu estrés me parece como que es como no decir no me gusta nada y estresa muchísimo, ¿no? Es como, sí. ¿qué dices? ¿Cómo lo veis esto vosotros, que es un gran melón, el tema de manejar el estrés? Pues yo creo que, o sea, manejar el estrés es reproducir el paradigma médico actual de un síntoma o medicamento. Y que lo que tendremos que ver es entender qué es lo que te está generando esta situación y entender la vida de la persona. Y deja de manejarlo, entiende qué te está queriendo decir tu cuerpo o qué información está buscando, que normalmente es una información, para que realmente tomes las decisiones adecuadas. Como decíamos antes, hay veces que hay que ayudar al principio porque estás tan desgastado que no puedes, pero a mí me parece un artefacto decir, venga, pues ahora tengo un estrés que flipo y medito 5 minutos. Eso es un adaptógeno
que te puede servir un tiempo, pero que te tiene que servir para tomar las decisiones adecuadas, ¿sabes? Si no quieres tomar pastillas, tienes que tomar decisiones, pues eso. Total. Pero ya me encantó porque ahora que nombras a David, ¿no? Ahí en el título del libro, me encantó porque él explicaba, ¿cómo que tienes estrés con el trabajo? ¿Qué estrés de trabajo? ¿No? Pues tengo una amiga que tal, es que de repente se da cuenta de que le generaba estrés del trabajo, que compartía mesa con la exnovia de su marido. Ese es tu estrés, no ese es tu problema, ¿no? El entender cuál es el bajar a tierra, esas cosas que a ti te incomodan, ¿no? Que te generan conflicto. Entonces me encantó también la explicación, porque es como quitarle la paja y enfrentarte un poco al conflicto, al problema que tú tienes, ¿no? Y bueno, también os quería preguntar un poco, Blanca, ¿no? ¿Cuál es también tu punto de vista sobre la medicina actual? No, hay veces como que hay mucha convergencia entre que si medicina convencional, que si medicina del estilo de vida, ¿no? O entre los dos, ¿no? A ver, ¿qué opináis, no? ¿Creéis que va a haber un punto en el que converjan lo convencional y lo funcional? Porque al final yo creo que cada vez está llegando más a gines y tal, oye, preguntarte cómo comes, ¿no? Cuando hay una persona con SOP, o ¿creéis que va a haber un punto de convergencia o creéis que estamos muy lejos aún? Yo creo que esto lo tiene más por la mano Néstor, aunque mira, me ha venido ayer saliendo del colegio con Candela, que me preguntaba, ¿pero por qué el dentista me preguntó, mamá, cómo había nacido? Me preguntó si había tomado teta. Y de ahí estuve, ¿no?, hablando con Candela y explicándole. Digo, claro, es que la teta la hacías por la boca, ¿no? Como la succión, cómo respiras, ¿no? Cómo saliste por el canal del parto. Realmente creo que es muy buen dentista, ¿no? Como no solo te ha preguntado qué comes, que es evidente que eso pasa por la boca, y me dijo, no, claro, es que mamá, por la boca también respiramos, por la boca, ¿no? Como digo, pues esa mirada es importante, las personas que nos acompañan en nuestra salud, ¿no? Que puedan entender como el impacto de los diferentes sistemas y cómo se relacionan todos entre sí. Y yo creo que cada vez, o al menos no sé si es mi burbuja, mi entorno, cada vez hay más profesionales con esa necesidad de entender un poquito más allá y de ir afinando su mirada terapéutica. De hecho, Néstor, en el propio máster creo que tenéis muchísimos médicos, ¿verdad? Sí, que eso es una pasada. Sí, cada vez más. Un 30-40% son médicos ya. Y yo creo que el cambio es inevitable, porque la gente está ya muy cansada. Cuesta y hay mucha resistencia, porque no es un ajuste, es realmente un cambio de paradigma. Pero yo lo veo. Yo creo que inevitablemente esto tiene que cambiar, porque es que la gente está sufriendo mucho. Total. Es verdad que nombrar el máster. Y luego quería decir que, además, con los médicos, es que es un fracaso social extremo. Es decir, toda la inversión social de gente con una vocación tan enorme como la que tienen, y normalmente, pues, gente con buenas competencias, que dedica 11 años de su vida a ejercer, 11 años de su vida para poder ejercer, que luego se transformen en comerciales de las farmacéuticas que solo prescriben lo que las farmacéuticas le dicen, es un fracaso social. Y los médicos son los primeros que lo viven y lo sufren. Y por eso cada vez pues, están saliendo más del sistema, porque están enfermando ellos. Y están muy automatizados. Yo trabajé muchos años en un hospital, ¿no? Y han de trabajar bajo un protocolo, bajo, ¿no? Y con 2 minutos por persona. Sí, hay mucho. Y quería preguntaros un poco también por la parte más de formación, ¿no? Me consta, Néstor, creo también una de las éxitos también, o por los que hay tanta gente tan fan de Regenera, ¿no? Es esa forma de mirar a la persona, ¿no? De entenderla como no solo moléculas, células, sino como esa parte emocional que hemos tocado un poquito al principio. Entonces, me consta que en temario vais metiendo poquito a poco como esa visión más trascendental, ¿no? De hecho, he escuchado una vez a David, ¿no?, hablar de más la parte de fe. Y hay una frase que dijo que me encantó, un poco de ciencia te aleja de la fe, un mucho de ciencia como que inevitablemente te vuelve a conectar con hacerte grandes preguntas de qué hacemos aquí, ¿no? La parte más trascendente. Yo lo matizaría. ¿Cómo ves esto?
un poco de ciencia te sustituye la fe. A mí me llegaron a decir, ¿tú crees en la ciencia? Y me dejó loco. Porque digo, si no es una cuestión de creencia justamente en la ciencia, es una cuestión de hacerte constantemente preguntas, ¿no? Entonces, hemos transformado lo que es la ciencia y la comprensión de la ciencia en la evidencia científica basado en el modelo cartesiano, que está fundamentado en validar medicamentos. Entonces, la ciencia no es eso. Cuando estudiamos la ciencia de verdad, llegamos a un punto, normalmente, que lo hace inexplicable, y es lo que David se refiere, a que hay algo más, a lo que siempre llegamos a un punto que no llegamos. Claro. Y eso trasciende el conocimiento humano y te da un aire espiritual, ¿no? Qué bueno. Blanca, te quería hacer, antes de pasar a preguntas rápidas, ¿no? Sí que te quería preguntar un poco por la parte más tuya personal en cuanto a salud, ¿no? Alguna vez has hablado en redes de que tú, y de hecho lo has nombrado, ¿no? Que iniciaste, que tuviste un SOP, un virus de papiloma humano. Cuando hay una tendencia a nivel hormonal, pues por ejemplo hacia un SOP, es una pregunta que a mí me hacen mucho en consulta, que yo también me hago, ¿no? Yo también pues tengo un SOP de origen, o sea, un SOP no metabólico, un SOP adrenal, como lo queréis llamar. ¿Tú piensas que es algo como que se puede revertir o que es una tendencia a la que tenemos, ¿no? Y ahí está, y hay que aprender a convivir con ella? ¿Cómo lo vives tú? Yo me siento sin SOP. Sí. O sea, y de hecho no tengo claro cómo me pusieron la etiqueta, claro. porque en ese momento no era ni un problema para mí. Eran ciclos largos, sin dolor, y un gine me puso la etiqueta, pero tampoco no era ni un problema y no había casi nada asociado. Y luego el mío era yo creo que el predominio adrenal seguramente era mayor, pero el cambio metabólico y el ganar mucha salud metabólica hicieron que los cambios y el trabajo emocional agilizara mucho todo lo demás. Y la verdad es que ha habido algún momentito, algún puntito por algún momento de estrés pero la verdad es que siento que no forma parte de mí ya esa etiqueta. Súper. Bueno, vamos a hacer un poco el cierre con una serie de preguntas rápidas. Es lo primero que os venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Empiezo por Néstor, ¿vale? Venga. Y voy a ir alternando. ¿Un ritual matutino favorito para comenzar el día con energía? Ver salir el sol. ¿Un ingrediente que evitas siempre en tu cocina? Ajo. Vale, Blanca, un hábito que ha cambiado tu vida. Vivir desde el amor. Y sí, así. Vale, ¿tu lugar favorito, Néstor, para desconectar y recargar pilas? Salir a correr por cualquier bosque. Vale, un error común, Blanca, que ves en la crianza de hoy. La falta de límites saludables. Néstor, ¿qué es lo primero que haces al llegar a casa después de un día muy largo? Le doy un beso a Blanca. Blanca, ¿tu plato favorito para preparar en casa con gente, con amigos? Wow. Es que creo que es como tan instintivo, el estómago me habla tan distinto en función del día, de la persona, es como... ¿Alguna especialidad que tengas igual? Se me da genial. No sé si quieres Néstor. ¿Stick tartar? No sé, Néstor es muy fan del stick tartar, por eso pensaba... ¿Stick tartar? Súper. Néstor, ¿qué valor consideras más importante trasladar a Tao y a Candela? El amor en el centro. Blanca, un producto tóxico que eliminaste de tu hogar y ya nunca vuelves a usar. Hay muchos, pero uno. Antiadherente. Sí, un antiadherente no entra ni de coña. De hecho, no puedo con los cajones ajenos y ver las sartenes rayadas. Vale, Néstor, un lema o un mantra personal. La vida es para disfrutarla, cualquier otra cosa sería cagarla. Vale, Blanca, si quieres, dinos un libro tú y Néstor que nos diga. Pues no, este cambio no es nada. Podemos... Néstor, libro. ¿Nos lo dices? Vale uno tuyo, ¿eh? No pasa nada. No. O sea, me viene, no es... un libro
un libro para la vida, ¿eh? Sí. La ley del espejo a mí me ayudó. Vale. La ley del espejo es un buen libro para la vida. Súper. Y ya que hablamos de él, El fin del estrés, ¿cómo lo hemos conocido? Súper. Se ha apuntado. Es que a la gente luego le encanta esa información, ¿no? Pues chicos, millones de gracias. Hemos tocado, vamos, muy pocos temas para lo que podríamos, ¿no? Explotar con vosotros. Pero bueno, yo creo que ha quedado muy guay, así que mil gracias por el tiempo, por venir y por compartir conmigo tanto. Súper, muchas gracias a ti. Gracias, Rocío. Pues nada, chicos, lo tenemos.